profundicemos en una de las revelaciones más intrigantes de la historia de la religión moderna, el Evangelio de Tomás. Olvídense de las enseñanzas familiares que pueden escuchar en la escuela dominical, este descubrimiento es todo menos común. Oculta bajo las arenas de Egipto durante siglos, esta extraordinaria colección de dichos de Jesús solo salió a la luz en 1945, como parte de los textos de Nag Hammadi. ¿Y la reacción de la Iglesia? Bueno, preferirían que nunca supiéramos de su existencia. El Evangelio de Tomás lo pone todo patas arriba. A diferencia de los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas o Juan, no sigue una estructura narrativa. No hay milagros, ni crucifixión, ni resurrección, solo sabiduría pura y sin filtros. Y es este enfoque despojado de las enseñanzas de Jesús lo que desafía los cimientos mismos de las creencias cristianas tradicionales. En este texto, Jesús no es retratado como un salvador distante al que hay que adorar, sino que emerge como un guía, un maestro que revela el potencial divino que hay dentro de cada individuo. ¿Cuál es la revelación más sorprendente? Uno de los mensajes centrales es este: el reino de Dios está dentro de ti. No en los cielos, ni en un futuro lejano, sino aquí y ahora, dentro de cada persona. No se trata de un concepto abstracto y místico. Es un desafío directo a la manera en que la Iglesia ha definido la salvación durante siglos. Jesús sugiere que lo divino no está encerrado en grandes catedrales ni es algo exclusivo del clero, es algo inherente a cada ser humano. ¿Qué significa esto para el cristianismo tal como lo conocemos? Durante generaciones, la salvación ha estado ligada a rituales, intermediarios y la aprobación de las autoridades religiosas. Sin embargo, si Jesús realmente enseñó que el reino de Dios reside dentro de nosotros, eso cambia el paradigma por completo. Significa que la conexión con lo divino siempre ha sido personal, inmediata y disponible para todos. Sin mediadores ni guardianes, solo tú y la chispa divina que Jesús enfatiza como ya presente. Pero, ¿por qué se suprimió un mensaje así? ¿Por qué se excluyó el Evangelio de Tomás del Nuevo Testamento, se lo dejó olvidado en las arenas de Egipto mientras otros evangelios fueron ensalzados? Tal vez porque no se alineaba con la historia que la Iglesia buscaba construir, una historia que centraliza la autoridad dentro de una institución en lugar de dentro de individuos. Curiosamente, el Evangelio de Tomás data del siglo I, contemporáneo de los evangelios canónicos. No se trata de una invención herética posterior, sino de un texto antiguo que los primeros cristianos compartían, posiblemente incluso anterior a partes del Nuevo Testamento. Sin embargo, a pesar de su importancia, fue condenado, enterrado y descartado como peligroso. En el Evangelio de Tomás, Jesús habla con acertijos, frases enigmáticas que insinúan verdades profundas y nos instan a buscar el conocimiento en nuestro interior. Dice: si sacas a la luz lo que hay en ti, lo que saques a la luz te salvará. Si no sacas a la luz lo que hay en ti, lo que no saques a la luz te destruirá. Esto está muy lejos de la fe pasiva que se predica en muchas iglesias hoy en día. Es un desafío, un llamado a despertar, a reconocer y abrazar la esencia divina que existe dentro de cada uno de nosotros. Los líderes de la iglesia primitiva probablemente reconocieron lo revolucionario que era este mensaje. Una fe arraigada en el despertar espiritual personal, en lugar de depender de la autoridad institucional, planteaba una amenaza directa a su estructura de poder. No necesitaban individuos autorrealizados y confiados en su conexión con Dios, necesitaban seguidores. Y por eso, el Evangelio de Tomás fue considerado peligroso, condenado y enterrado. Pero ya no vivimos en la Edad Oscura. Estas enseñanzas han resurgido y nos obligan a repensar todo lo que nos han enseñado sobre Jesús y su mensaje. ¿Qué pasaría si no nos estuviera señalando la salvación solo a través de Él? ¿Qué pasaría si nos estuviera animando a mirar dentro de nosotros mismos? Este texto revela una verdad más profunda, que libera en lugar de confinarnos, que fortalece en lugar de controlarnos. No se trata de elevar a Jesús a la categoría de figura intocable de adoración, sino de descubrir la chispa divina que hay dentro de cada uno de nosotros. No se trata de rechazar al Jesús de los evangelios canónicos, sino de redescubrir un lado olvidado de sus enseñanzas, un lado que, si lo aceptamos de verdad, podría transformar nuestra comprensión de nosotros mismos, de nuestra fe y del mundo que nos rodea. Profundicemos en un movimiento espiritual que podría haber reescrito los cimientos mismos del cristianismo, el gnosticismo. Estos primeros cristianos eran muy diferentes de la iglesia institucional que conocemos hoy. Su enfoque no estaba en la jerarquía ni en los rituales, sino en una conexión directa y mística con Dios, pasando por alto por completo la autoridad de sacerdotes y obispos. Para los gnósticos, Jesús no era un punto final, era un guía,
un mapa de ruta que nos llevaba de regreso a una realidad divina perdida. El gnosticismo creía en una verdad oculta, la gnosis o el conocimiento secreto, que podía despertar la chispa divina interior. En sus textos sagrados, como el Evangelio de Felipe y el libro secreto de Juan, la salvación no tenía que ver con el pecado o el arrepentimiento, sino con el despertar. Consideraban que la humanidad estaba atrapada en un mundo de ilusiones, cegada por lo material y lo físico. Para los gnósticos, el verdadero Dios no era un gobernante distante que dictaba sentencia, sino la esencia divina que residía en cada alma. Su perspectiva sobre Jesús era radicalmente diferente. Para ellos, Él no era un sacrificio por los pecados, sino un revelador de sabiduría oculta, que instaba a la humanidad a elevarse por encima del mundo físico y despertar a una verdad espiritual mayor. Creían que la verdadera batalla no era contra la carne y la sangre, sino contra la ignorancia, el velo que mantiene a la humanidad atada a la oscuridad espiritual. Esta visión contrasta marcadamente con la representación que la Iglesia posterior hizo de Jesús como un Salvador que murió para saldar una deuda cósmica. ¿Por qué se calificó al gnosticismo de herético? La respuesta está en el poder y el control. Un sistema de creencias que proclamaba que cada persona era portadora de una chispa de divinidad era una amenaza directa para cualquier institución que pretendiera ser la única puerta de acceso a la gracia de Dios. No es de sorprender que el gnosticismo fuera sistemáticamente borrado. Sus textos fueron quemados, sus seguidores perseguidos y sus enseñanzas reducidas a susurros dispersos, para resurgir siglos después. Los gnósticos tampoco temían desafiar las ideas más oscuras. Acusaban al creador del mundo material, el Dios del Antiguo Testamento, de ser un ser imperfecto e inferior, al que llamaban el demiurgo. Esta entidad, argumentaban, creó un mundo de materia, sufrimiento y limitación, muy alejado del verdadero Dios, que es puro espíritu y está más allá de la carne. Esta creencia se oponía directamente a las enseñanzas de la Iglesia, que defendía al Dios del Antiguo Testamento como el Creador Supremo. En textos gnósticos como el Apócrifo de Juan, Jesús no es solo un maestro sino un liberador, que libera a la humanidad de la prisión del demiurgo. Revela que este mundo es una sombra de la realidad y que la verdadera divinidad reside en reconocer y despertar la chispa interior. Para los gnósticos, la salvación no consistía en apaciguar a una deidad iracunda, sino en la iluminación, un llamado a trascender la ignorancia y abrazar una realidad espiritual superior que la Iglesia institucional trabajaba incansablemente por ocultar. Las comunidades gnósticas eran mundos muy distintos de las imponentes catedrales y los suntuosos rituales que asociamos con la religión organizada. No tenían altares dorados, ni túnicas ceremoniales, ni tradiciones rígidas. En cambio, sus reuniones eran pequeñas, privadas y profundamente personales, círculos íntimos de buscadores que compartían conocimientos y profundizaban en los misterios de Dios, el cosmos y el alma humana. Para los gnósticos, lo divino no era algo que pudiera limitarse a edificios de piedra o codificarse en credos. Era una verdad viva y palpitante que debía experimentarse de primera mano, no solo creerse. Ahora, imaginemos un mundo en el que la Iglesia hubiera adoptado esta visión gnóstica, una fe en la que la salvación no fuera vista como una sumisión a la autoridad, sino como un viaje personal de despertar interior. Un mundo en el que se animara a los individuos a explorar lo divino dentro de sí mismos en lugar de adherirse a las reglas de un clero de élite. Ese es el mundo que los gnósticos buscaban crear, pero también es el mundo que fue borrado metódicamente cuando la ortodoxia se impuso. Así pues, nos quedamos con una pregunta inquietante: ¿a qué le tenía tanto miedo la Iglesia? ¿Por qué se esforzó tanto por etiquetar las enseñanzas gnósticas como heréticas, quemar sus textos y demonizar a cualquiera que hablara de conocimientos ocultos? ¿Se trataba de una cuestión puramente teológica o estaba impulsada por algo mucho más tangible, el control y el poder? Los gnósticos se negaron a ceder su autonomía espiritual a ninguna institución y, por ello, pagaron el precio máximo. Todos hemos crecido escuchando que la salvación se trata del arrepentimiento, el perdón y la aceptación de Jesús como Salvador. Pero, ¿qué pasa si el Nuevo Testamento mismo contiene pistas que nos llevan a un mensaje mucho más radical, uno que el cristianismo tradicional se ha esforzado por mantener oculto? Profundicemos en uno de los pasajes más provocativos y pasados por alto de la Biblia, Juan 10:34. Aquí, Jesús hace una declaración que sigue resonando con controversia: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije que sois dioses? Pensemos en ello. Jesús no está usando una metáfora aquí, está citando directamente el Salmo 82:6, donde se describe a los seres humanos como dioses e hijos del Altísimo. No se trata de un comentario casual. Jesús utiliza este pasaje para defender sus propias afirmaciones de divinidad, dando a entender que si la propia Escritura llama dioses a otros,
¿por qué resulta tan chocante que él afirme ser el Hijo de Dios? Sin embargo, a pesar de su importancia, la Iglesia ha dejado de lado en gran medida este momento, favoreciendo interpretaciones más simples. Pero está ahí mismo en el texto, una afirmación que nos obliga a reconsiderar el potencial espiritual de la humanidad. Si Jesús está destacando un elemento divino inherente a la humanidad, ¿qué significa eso para la forma en que nos vemos a nosotros mismos? Más críticamente, ¿por qué la Iglesia institucional se ha distanciado de esta idea? Esta no es una curiosidad teológica menor. Durante siglos, el mensaje predominante ha sido claro: la humanidad está rota, caída y necesita desesperadamente la salvación de una fuente externa. Pero aquí, Jesús parece sugerir algo completamente diferente, que la divinidad ya está dentro de nosotros, esperando ser realizada. Esta no es una doctrina de pecado y separación, es una de empoderamiento y potencial. Y este pasaje no es una pista aislada. El Nuevo Testamento contiene muchos momentos en los que Jesús da a entender algo mayor acerca de la humanidad. En el Evangelio de Lucas, declara que el reino de Dios no es un destino lejano, sino algo que está en medio de nosotros. En el Evangelio de Juan, les dice a sus seguidores que lograrán cosas aún mayores que las que él ha logrado. Estas no son las palabras de una figura que se coloca por encima de los demás, son las palabras de un guía que nos invita a liberar el mismo potencial divino que él ejemplifica. Dediquemos un momento a pensar en las primeras comunidades cristianas, aquellas que existían antes de que la Iglesia formalizara los credos y las doctrinas. Estos creyentes no se reunían en grandes catedrales ni se sometían a jerarquías estrictas. Se reunían en casas, compartían experiencias místicas y hablaban sobre la transformación personal. Sus reuniones se caracterizaban por el empoderamiento, arraigadas en la creencia de que el mensaje de Jesús no consistía en crear barreras, sino en levantar el velo, mostrando que el reino de Dios no estaba lejos, sino que era accesible, aquí y ahora. ¿Cuál es el desafío? Ese tipo de fe no se presta al control. No apoya la estructura de instituciones elaboradas que actúan como intermediarias entre Dios y la humanidad. Una fe que declara, ustedes son dioses, socava directamente los sistemas que se basan en la división entre lo sagrado y lo profano, entre los salvos y los no salvos. Quita el poder de las manos de unos pocos y lo pone directamente en manos de cada individuo. Incluso el concepto de nacer de nuevo, piedra angular de muchas tradiciones cristianas, tenía originalmente un significado mucho más profundo. No se trataba de una declaración pública ni de un acontecimiento singular, se trataba de un despertar a una comprensión más profunda de la realidad, de uno mismo y de lo divino. Los primeros místicos cristianos hablaban de transformación interior, de convertirse en nuevas creaciones no adhiriendo a reglas, sino reconociendo la naturaleza divina que siempre había estado dentro de ellos. Para ser claros, esta perspectiva no rechaza el corazón de la fe cristiana. No se trata de alejarse de Jesús, sino de reexaminar lo que realmente estaba enseñando. ¿Qué pasaría si su mensaje no se tratara de enfatizar la incompetencia humana, sino de despertar un potencial que ha estado ahí desde siempre? ¿Qué pasaría si las palabras, vosotros sois dioses, no fueran un caso extremo, sino el núcleo de lo que Jesús vino a revelar? Los evangelios canónicos no son solo textos religiosos, son fragmentos revolucionarios de una historia más grande aún no contada. Una historia en la que los límites entre lo divino y lo humano se difuminan, en la que la autoridad espiritual no está ligada a títulos o vestiduras, sino a un despertar interior. Esta es una historia que no depende de catedrales imponentes, altares dorados o guardianes institucionales. Es una historia de autorrealización, de descubrimiento de la chispa divina que, como enseñó Jesús, siempre ha estado dentro de cada uno de nosotros. Analicemos más de cerca las primeras comunidades cristianas, aquellas que prosperaron antes de que el cristianismo institucional reforzara su control. Estos grupos no se contentaban con sentarse en los bancos de la iglesia y absorber pasivamente los sermones, sino que participaban activamente en experiencias transformadoras, del tipo que el cristianismo convencional rara vez reconoce hoy en día. Para estos primeros seguidores, el cristianismo no era un conjunto de doctrinas para memorizar, sino un camino hacia el despertar místico, una conexión directa con lo divino. La evidencia está en todas partes, si sabes dónde buscar. Desde los primeros escritos cristianos hasta los hallazgos arqueológicos, está claro que estas comunidades practicaban la meditación, la oración e incluso experiencias estáticas, prácticas que se considerarían radicales según los estándares actuales. Lejos de ser movimientos marginales, estos eran el corazón palpitante del cristianismo primitivo. Los padres y madres del desierto ejemplificaron esta tradición mística. Estos buscadores no se retiraron a la soledad para escapar del mundo, sino para sumergirse más profundamente en el misterio de la unión con lo divino.
Eran exploradores espirituales que se aventuraban en estados alterados de conciencia, recibían visiones y documentaban profundas percepciones que todavía inspiran hoy. En el centro de esta tradición mística se encontraba el concepto de teosis, un término griego que significa divinización o convertirse en uno con Dios. No se trataba de adorar a una deidad distante, sino de un proceso profundamente íntimo y transformador. Los creyentes buscaban emular a Cristo, no solo en carácter moral, sino en esencia. Para estos primeros cristianos, Jesús no era una figura inalcanzable a la que reverenciar. Era un modelo que mostraba a la humanidad lo que se podía lograr a través del viaje de lo humano a lo divino. No se trataba de un conocimiento oculto. Los primeros teólogos cristianos, como Clemente de Alejandría y Orígenes, escribieron abiertamente sobre la comprensión mística como un camino hacia Dios. Orígenes, en particular, describió 3 niveles de interpretación de las Escrituras: el literal, el moral y el místico. De estos, el místico, el simbólico, lo oculto, la experiencia directa de lo divino, era el que él consideraba el más profundo. Pero estas enseñanzas, centradas en el despertar espiritual personal más que en el control institucional, fueron desapareciendo gradualmente a medida que la ortodoxia se afianzaba. Esto no fue casualidad. A medida que el cristianismo se expandía y se entrelazaba con el poder político, la Iglesia buscó unificar su mensaje bajo una doctrina única y controlable. La dimensión mística, impredecible, profundamente personal y resistente a la estructura, planteaba una amenaza significativa a esta visión del orden. Para consolidar su poder, la Iglesia institucional comenzó a enfatizar una interpretación más rígida y literal de las enseñanzas de Jesús. Se priorizó la obediencia sobre la iluminación, y la fe reemplazó la experiencia espiritual directa. Pensemos en los primeros textos cristianos excluidos del canon, los llamados apócrifos. Estos escritos están llenos de vívidas imágenes místicas, visiones profundas y encuentros directos con lo divino. Tomemos como ejemplo los Hechos de Juan, un texto etiquetado como herético. En él, Jesús no es solo una figura histórica, es una presencia espiritual cósmica. Baila, habla con acertijos e invita a sus seguidores a experimentar lo divino ellos mismos, no solo a través de la fe sino a través de la revelación personal. Luego están las Odas de Salomón, una colección de himnos cristianos primitivos rebosantes de misticismo. No son solo canciones de alabanza, son meditaciones poéticas sobre la unidad con Dios, la iluminación de la luz divina y la trascendencia del mundo material. En su día, estos textos circularon ampliamente, pero desaparecieron de la enseñanza convencional a medida que la Iglesia reforzaba su control. A medida que la Iglesia institucional consolidaba su autoridad, las prácticas místicas eran cada vez más objeto de sospecha. Las experiencias estáticas, incontrolables y que a menudo desafiaban la doctrina estructurada, se consideraban peligrosas. Los visionarios y los místicos eran marginados, sus escritos suprimidos o descartados por heréticos. Al priorizar el orden por sobre el despertar espiritual personal, la Iglesia reformuló la narrativa del cristianismo, dejando atrás gran parte de su riqueza mística. Lo que antes era un paisaje espiritual vibrante y diverso se fue reduciendo gradualmente hasta convertirse en un marco rígido regido por la autoridad clerical. Incluso los sacramentos, que en un principio eran ritos profundamente místicos, se transformaron. El bautismo, que antes se consideraba un acto profundo de muerte y renacimiento, y la Eucaristía, celebrada como una unión mística con Cristo, se redujeron a prácticas ritualísticas y controladas. Su rico simbolismo transformador fue despojado y redefinido como actos que reforzaban el poder institucional en lugar de fomentar encuentros directos con lo divino. Sin embargo, esos textos antiguos y las experiencias místicas que describen no se han perdido en el tiempo. Siguen ahí, susurrándonos desde los márgenes de la historia, instándonos a redescubrir una dimensión olvidada del cristianismo. Esta dimensión desafía las estructuras estáticas y jerárquicas de la fe moderna, invitándonos a repensar lo que significa verdaderamente ser cristiano. Estos textos nos llaman a reconectarnos con prácticas que nunca se basaron en reglas rígidas, sino en trascenderlas. Nos invitan a adentrarnos en el ámbito de la experiencia divina que una vez definió la espiritualidad cristiana primitiva, un ámbito donde la fe era personal, transformadora y estaba profundamente conectada con la chispa divina interior. Ahora examinemos el momento histórico en el que todo cambió, el momento en el que un movimiento cristiano diverso y dinámico se consolidó en una institución religiosa estrictamente controlada. Este punto de inflexión se produjo durante los primeros concilios de la Iglesia, reuniones que darían forma al futuro del cristianismo al decidir que se consideraría ortodoxo y que se descartaría, prohibiría o condenaría. Tomemos como ejemplo el concilio de Nicea del año 325 después de Cristo,
tal vez el acontecimiento más decisivo de la historia cristiana. Allí, bajo el patrocinio del emperador romano Constantino, los obispos se reunieron para resolver las disputas teológicas que habían dividido a los cristianos durante décadas. Los debates centrales giraron en torno a la naturaleza de Jesús, su divinidad, su relación con Dios y la correcta comprensión de sus enseñanzas. ¿El resultado del concilio? El Credo de Nicea, una doctrina estandarizada diseñada para eliminar la ambigüedad y suprimir las opiniones disidentes. Lo que muchos no saben es que el cristianismo primitivo no era nada uniforme. Era un mosaico de creencias e interpretaciones. Los ebionitas reverenciaban a Jesús como profeta, pero negaban su divinidad. Los marcionitas rechazaban por completo el Antiguo Testamento y presentaban a Jesús como el precursor de una nueva revelación radical. Y luego estaban los gnósticos, quienes, como hemos visto, buscaban el conocimiento oculto y la divinidad interior. Esta diversidad teológica prosperó, hasta que los concilios impusieron una visión singular como la única verdad aceptable. El papel de Constantino en esta transformación fue fundamental. No era un teólogo, sino un gobernante, y su objetivo era la unidad. Una iglesia cristiana unificada ofrecía un medio para estabilizar su imperio y convertir el caos espiritual en orden político. Pero este nuevo orden tuvo un alto precio. La rica diversidad del pensamiento cristiano primitivo fue suprimida y los textos que no se alineaban con la ortodoxia emergente fueron considerados heréticos. Estos escritos fueron prohibidos, quemados o ocultos, dejando una narrativa única y cuidadosamente seleccionada que dominó los siglos siguientes. Incluso el canon del Nuevo Testamento se consolidó en esa época. De los innumerables escritos que circulaban entre los primeros cristianos, solo se eligieron 27 libros. Se excluyeron obras como el Evangelio de Tomás, el Evangelio de María y otros textos apócrifos. Estas decisiones no fueron solo teológicas, sino políticas. Los textos seleccionados respaldaban una autoridad centralizada y presentaban una narrativa cohesiva que colocaba firmemente a la Iglesia como mediadora de la salvación, con las puertas del cielo firmemente bajo su control. ¿Por qué se suprimieron estos textos e ideas? La respuesta está en su potencial para descentralizar la autoridad espiritual. Sí, como sugieren muchos de estos escritos perdidos, el mensaje de Jesús trataba de despertar la divinidad interior, entonces se socava el papel de la Iglesia como única intermediaria entre la humanidad y Dios. La salvación como un viaje personal de iluminación, en lugar de la obediencia a la doctrina institucional, amenaza con desmantelar toda la estructura jerárquica. Los primeros concilios reconocieron esto y actuaron con decisión para consolidar el control. En los siglos siguientes, la ortodoxia se hizo más fuerte. Las enseñanzas de pensadores influyentes como Orígenes, antaño venerado por sus profundas reflexiones, fueron anatematizadas debido a sus interpretaciones místicas de las Escrituras. Las líderes femeninas, que habían desempeñado papeles importantes en las primeras comunidades cristianas, fueron borradas sistemáticamente de la narrativa a medida que la Iglesia se volvía cada vez más dominada por los hombres y patriarcal. Las prácticas místicas que enfatizaban las experiencias directas de lo divino fueron reemplazadas por rituales formalizados, eliminando el empoderamiento personal en favor de expresiones de fe estandarizadas y controladas. ¿Lo más escalofriante? No se trató de una evolución gradual, sino de una purga deliberada. Se persiguió a los grupos heréticos, se destruyeron sus textos y se dio caza a sus miembros. En el año 367 d.C., el obispo Atanasio de Alejandría publicó su infame Carta de Pascua, en la que no solo definía el canon del Nuevo Testamento, sino que también pedía la erradicación de todos los escritos heréticos. Lo que en su día había sido una fe vibrante y diversa se convirtió en un camino estrecho, vigilado por credos, dogmas y una autoridad rígida. No se trataba solo de teología, sino de poder, influencia y control sobre la vida espiritual de millones de personas. La Iglesia pasó de ser un movimiento de transformación personal a convertirse en una institución de imposición, una guardiana de la verdad. Definió lo que se podía creer, decir y practicar, y etiquetó de peligrosa, subversiva y digna de castigo cualquier enseñanza que fomentara el empoderamiento personal. Cuando se calmó el polvo, gran parte del espíritu cristiano primitivo, el misticismo, la libertad, la diversidad, había quedado sepultado o borrado. La ortodoxia emergió triunfante, trayendo consigo una versión del cristianismo que dominaría el mundo occidental durante más de un milenio. Pero esta versión convirtió el mensaje revolucionario de Jesús en una herramienta de control, despojándolo de su esencia radical en favor de un sistema diseñado para apoyar a una institución poderosa. A estas alturas, ya hemos visto cómo la diversidad inicial del pensamiento cristiano se redujo sistemáticamente hasta convertirse en ortodoxia.
Pero la historia no termina ahí. Después de que la Iglesia solidificó su doctrina, la batalla por el control no solo de la creencia sino también del conocimiento mismo se intensificó, un esfuerzo que continuaría durante siglos. Una de las herramientas más poderosas de la Iglesia en esta campaña fue el idioma. Durante más de 1000 años, la Biblia estuvo disponible exclusivamente en latín, la lengua de los eruditos, los sacerdotes y la élite. A los creyentes comunes, que hablaban las lenguas vernáculas locales, se les negó el acceso directo a las escrituras y pasaron a depender por completo del clero para interpretar la palabra de Dios. No se trataba simplemente de una cuestión de tradición, sino de una estrategia calculada. Al mantener la Biblia en latín, la Iglesia creó una barrera que centralizaba el conocimiento y aseguraba su control sobre la autoridad espiritual, con un acceso a los textos sagrados estrictamente mediado por una clase sacerdotal. La dinámica empezó a cambiar drásticamente en los siglos XV y XVI con la invención de la imprenta. Por primera vez, se hizo posible la distribución masiva de información. Entre Martín Lutero y la Reforma, un momento trascendental en la historia que fracturó el monopolio de la Iglesia sobre el conocimiento espiritual. La traducción de la Biblia al alemán por parte de Lutero fue un acto revolucionario, y no se trataba solo de hacer comprensibles las escrituras, sino de facilitar el acceso, derribar los muros del secreto y poner los textos sagrados directamente en manos del pueblo. Pero la Iglesia no aceptó este desafío sin resistencia. Inquisiciones, quemas de libros y excomuniones se convirtieron en herramientas de imposición, todas ellas destinadas a preservar el control sobre la doctrina y la interpretación. Mientras tanto, los movimientos místicos, aquellos que buscaban experiencias directas de Dios fuera de los límites institucionales, surgieron como amenazas importantes. Grupos como los cátaros, los valdenses y, más tarde, místicos cristianos como Meister Eckhart hablaban de transformación personal, de lo divino en la vida cotidiana y de una espiritualidad sin la mediación de la autoridad de la Iglesia. Estos movimientos fueron rápidamente tachados de heréticos. Sus miembros fueron perseguidos, sus enseñanzas suprimidas y sus escritos destruidos u ocultos. No se trataba simplemente de una batalla teológica, sino de una guerra por la información. Durante la Edad Media, la Iglesia no solo dominaba la vida religiosa, sino que controlaba la educación, la filosofía y la ciencia. Los monasterios, como centros de aprendizaje, vigilaban estrictamente lo que se podía estudiar, copiar y enseñar. Las ideas que entraban en conflicto con la doctrina de la Iglesia eran silenciadas, y quienes se atrevían a desafiar la ortodoxia se enfrentaban a duras consecuencias. Desde el juicio a Galileo hasta la ejecución de Giordano Bruno, el control de la Iglesia sobre la libertad intelectual fue inquebrantable. Tal vez el ejemplo más llamativo de este control fue el Index Librorum Prohibitorum, una lista de libros prohibidos. Durante casi 400 años, este índice dictaba lo que los católicos podían y no podían leer, prohibiendo no solo textos teológicos sino también obras de ciencia, filosofía y política que contradecían o cuestionaban las enseñanzas de la Iglesia. El objetivo era claro: restringir el flujo de información y mantener una narrativa alineada con la visión del mundo de la Iglesia. Todo empezó a cambiar con la Ilustración. Los siglos XVII y XVIII presenciaron el auge de la razón, la ciencia y el individualismo, que fueron erosionando poco a poco el dominio intelectual de la Iglesia. El conocimiento empezó a trascender los muros enclaustrados de los monasterios y las vidrieras de las catedrales. La Biblia se tradujo a numerosos idiomas, lo que permitió a la gente corriente un acceso sin precedentes a las Sagradas Escrituras. Al mismo tiempo, empezaron a resurgir enseñanzas enterradas durante mucho tiempo, textos apócrifos y escritos místicos, que revelaron una faceta del cristianismo que había estado oculta durante siglos. Incluso durante los siglos XIX y XX, la Iglesia siguió luchando contra su control cada vez más débil. Los descubrimientos arqueológicos, como la biblioteca de Nag Hammadi y los rollos del Mar Muerto, desenterraron textos que desafiaban directamente la narrativa establecida del cristianismo ortodoxo. Estos escritos antiguos presentaban perspectivas alternativas sobre Jesús, la salvación y la relación de la humanidad con lo divino, perspectivas que habían estado enterradas, literalmente, durante más de 1000 años. Si avanzamos rápidamente hasta hoy, nos encontramos en la era de la información, donde el acceso al conocimiento es más fácil que nunca. Sin embargo, los ecos de ese viejo control aún persisten. La doctrina oficial de la Iglesia sigue siendo cautelosa, reticente a aceptar o incluso reconocer textos que existen fuera del canon bíblico tradicional. Hay una renuencia a enfrentar la complejidad del cristianismo primitivo y a admitir que la historia dominante no fue moldeada únicamente por la intuición espiritual, sino también por siglos de maniobras políticas y supresión deliberada. Esto nos deja ante una sorprendente paradoja: una fe que afirma tener la verdad absoluta pero que ha pasado siglos editando,
controlando y manipulando los fundamentos mismos de esa verdad. Una religión que se proclama a sí misma como un faro de luz y revelación, mientras que en momentos clave ha mantenido a sus seguidores en las sombras. Reunamos todo y planteemos la gran pregunta: ¿qué pasaría si las enseñanzas místicas y ocultas de Jesús hubieran sido correctas desde el principio? ¿Qué pasaría si el mensaje que la Iglesia se esforzó incansablemente por suprimir no fuera solo sobre la salvación, sino sobre algo mucho más profundo, algo profundamente empoderador? La idea de que la divinidad no es algo externo, sino algo inherente a cada uno de nosotros, es un cambio radical, una redefinición de lo que significa ser humano y espiritual. Imaginemos un mensaje en el que Jesús no es simplemente un salvador a seguir, sino un modelo a imitar. Un mensaje que no se basa en la obediencia a la autoridad religiosa, sino en la transformación personal y el despertar a la chispa divina que habita en nuestro interior. Este es el cristianismo que podría haber sido, una fe que celebraba el potencial de cada individuo para conectarse directamente con lo divino, trascender el mundo físico y abrazar una comprensión más profunda de la realidad. Las implicaciones son profundas. Cambia la narrativa de la dependencia al empoderamiento, de ver a la humanidad como inherentemente defectuosa y necesitada de salvación externa a reconocer que la chispa de la divinidad siempre ha estado dentro de nosotros, esperando ser despertada. No se trata de descartar las enseñanzas de Jesús, sino de recuperarlas, de liberarlas de siglos de dogma y control y de descubrir su intención original, un llamado a despertar, a buscar y a realizar el potencial que yace en nuestro interior. Durante siglos, la narrativa de la Iglesia ha girado en torno a la naturaleza caída de la humanidad y nuestra necesidad de redención mediante la estricta adhesión a su interpretación de las Escrituras. Pero los textos prohibidos, los evangelios perdidos y las tradiciones místicas cuentan una historia diferente. Sugieren un Jesús que vino no para establecer una institución sino para provocar una revolución de la conciencia, un maestro que declaró que el cielo no es una promesa lejana e inalcanzable, sino una realidad accesible aquí y ahora. ¿Por qué, entonces, la Iglesia ha pasado siglos suprimiendo este mensaje? Tal vez porque una fe centrada en el empoderamiento personal desafía los cimientos mismos de la religión institucional. Un sistema de creencias en el que lo divino no se limita a los altares, las catedrales o los hábitos sacerdotales, sino que se encuentra en cada acto de amor, compasión y autodescubrimiento, socava las estructuras de poder que han definido la religión durante milenios. La verdadera pregunta no es si la Iglesia hizo lo correcto o lo hizo mal. La verdadera pregunta es: ¿estamos dispuestos a ir más allá de los límites de lo que nos han enseñado? ¿Estamos listos para explorar un tipo diferente de fe, una que no vea las palabras de Jesús como el destino final sino como el comienzo de un viaje transformador? Una fe que nos desafía a preguntarnos no solo quién es Dios sino quiénes somos nosotros en relación con lo divino. Al final, la verdad puede no descansar en credos, concilios o siglos de doctrina. Puede que no esté encerrada en archivos del Vaticano ni enterrada en pergaminos antiguos. La verdad puede ser mucho más simple, pero infinitamente más profunda, que lo divino no es un misterio controlado por instituciones, sino una experiencia que debe vivirse, un viaje que cada uno de nosotros está llamado a emprender, tanto individualmente como en conjunto. No necesitamos permiso para explorar este lado de la fe. Los textos están ahí, esperando a ser redescubiertos. Las historias siguen susurrando sus verdades. Y las preguntas son nuestras. Lo que está más allá de los límites de la creencia ortodoxa puede que no sea herejía después de todo. Puede que sea la verdad más profunda que ha estado presente todo el tiempo, una verdad que nos invita a ver lo divino no como una autoridad externa sino como algo inseparable de nuestro ser. ¿Y entonces dónde nos deja todo esto? Tal vez nos deje con una elección: permanecer en los caminos familiares y trillados de la tradición o emprender el camino menos transitado, un camino que promete una comprensión más profunda de lo que significa ser humano, ser divino y conectarnos con una realidad mucho mayor que cualquier cosa que hayamos imaginado.